Já estamos gravando. Ok, já estamos aqui gravando com o maestro Antônio Zuniga para a nossa revista Mundana de Teatro Ibero-Americano. Nosso maestro Antônio Zuniga, desde México. Curiosamente, ha estudado administração de empresa na Universidade Autônoma de Ciudad Juárez e licenciatura em atuação na Casa de Teatro, dirigida por Luiz de Tavira. És ator, diretor, dramaturgo do grupo teatral ao Borde Teatro de Ciudad Juárez, que ao lado de Luiz Tavira e o cenógrafo Felipe Armand, han montado obras para o Festival Internacional Cervantino e da Companhia de Teatro do Centro Dramático de Michoacán. Fundador e diretor da Companhia Porta Teatro e Carretera 65, sim, 45. 45, Carretera 45, diretor do Centro Cultural Helênico, foi quando nos conhecemos, Sí, diretor do Centro Cultural Helênico, é um centro cultural muito importante em México, e do Centro Nacional de las Artes também, foi diretor do Centro Nacional de las Artes, e atualmente é diretor-general de vinculação cultural por la Secretaria de Cultura de México, e sí. ha estudado maestria em artes escênicas pela Universidade de La Rioja. Buenas tardes, buenas noites, maestro. Buenas tardes. Maestro, estávamos comentando antes, não, que você comentava sobre, tu comentava sobre o trabalho de sua companhia, não, que com tema em bairro muito pobrado, não, também Sí, o tema da prostituição e suas obras abordam estas questões, esses temas, não, como sequestro, feminicídio, explotação, não. E minha sí. pergunta é, de onde traça a linha entre denunciar a violência e reproduzi-la como espetáculo para o consumo do público? No, de onde está, de onde traça essa linha? Sí, es la pregunta fundamental porque en realidad uno nace y se impulsa como creador o como artista de la escena, eh, creyendo con mucha convicción que el arte y el ejercicio de la labor creativa de alguna manera cambia las cosas, cambia, transforma la realidad. Y ese es como un anhelo utópico de todo artista, pensar que su ejercicio sí va al fondo del asunto, del centro del problema humano y desde ahí puede transformar un poco por esta idea aristotélica existente de que en el arte teatral se verifica un proceso que es no solamente cognitivo, sino también emocional y social, en el que el individuo va y a través de una mímesis con el personaje, con el drama mismo, este, se transfigura, se transforma y toma conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo, en la estadía del mundo. Y bueno, todo esto, no sé si desgraciada o afortunadamente, en el ejercicio creativo de la escena está en cuestión. Es decir, de eso se trata la escena, de que ponga en el límite de la cuestionabilidad todo lo que sucede sobre la escena, sobre la ficción, sobre las ideas y por supuesto sobre el plano de lo real, de la realidad que circunda. Y bueno, yo soy un hombre que ha vivido un proceso de vida de lucha, de trabajo. Desde muy niño tuve que luchar con problemas
de, pues de orden económico, social, para poder solventar mi propia educación y mi propia superación. Y bueno, irónicamente no es, para nuestra desgracia, el teatro un refugio muy, este, muy boyante de economías, pero ahí sí encontré que podía yo verme en por lo menos intentando colmar mis inquietudes utópicas de que con mi ejercicio de alguna manera apoyaba a que el mundo cambiara. Con el tiempo y con los años y con la experiencia y con la vida, pues puede uno caer en la conclusión de que pues a lo mejor ni siquiera logras la más mínima expectativa. Por eso no hay que ponerse expectativas, como en el personaje mismo que cuando se interpreta o se manifiesta, vive justamente en el aquí y en el ahora sin expectativas del futuro, en el sentido de la vida misma del personaje sobre la escena. Así como eso, termina uno con la vejez creyéndose, viviéndose, actualizándose. El mundo está muy mal, la realidad es muy dura y muy cruel con la misma humanidad y estamos obstinados, y eso parece también parte de nuestra condición humana, en destruirnos, en deshacernos, en desaparecernos, al menos en el sentido de la consideración ética de la supervivencia humana como una entidad este, que vive frente a la expectativa de cierta felicidad, de cierta satisfacción ilusoria de bienestar eh, feliz. Entonces, no cambia uno gran cosa con lo que hace, pero a lo mejor sí hay por ahí una mirada, un corazón, un espectador al que las palabras, las imágenes, las ideas, las utopías, las visiones del mundo que uno plasma en el papel o en el cuerpo en del escenario, pues lo tocan y lo transforman. Así de pronto decía Luis de Tavira, no hay que aspirar a cambiar al mundo, Uhum. hay que aspirar a cambiarnos a nosotros mismos individual y colectivamente y aspirar a cambiar a uno, que es uno espectador. Quando, pensando aqui, quando se aborda determinados temas como tão humano, pero por outra parte muito crudo, não? Muito, às vezes muito cruel, como o feminicídio, como a explotação, trata de pessoas e sequestros, entre outras coisas, não? Eu sempre me recordo que há, não sei, 25, 30 anos, em el periodismo, havia uma ética donde imágenes de violência que podíamos incluso chamar de barbárie, não se transmitiam e tampouco se colocavam em periódicos ou telenotícias, algumas coisas assim, não? E, e penso como abordar essa violência, essa crueldade, essa realidade tão cruda desde o teatro, eh, sem cair de alguma maneira em la esterilização do dolor das vítimas, não? Sí, es el dilema actual. En realidad esta pregunta que me haces, esta formulación, radica en el dilema actual del estar y el ser humano frente a la realidad en la que vivimos. Sim, Para ser sinceros, el arte y el teatro en particular
quedan desposeídos de la posibilidad si entras en el territorio de la competencia. Si, en, si esto nació, al menos en el anatema occidental, en la identificación, en la mímesis que planteó Aristóteles, esta mímesis no necesariamente era la repetición per se del acto, sino la relectura del mismo para de alguna manera encauzar, pues ahora sí que la misma desgracia humana de ser y estar, porque el teatro así lo ve, o sea, ve el camino de la vida como un via crucis, y ese via crucis es humano. Eh, no hay nada más evidente de sentirnos vivos que vernos frente a la muerte, porque frente a la muerte sabemos que estamos vivos. Y entonces, para poder autentificarnos, pues tenemos que ver la muerte. Sin embargo, no es el motor central del drama. Aunque el dolor es cosustancial, la violencia también es cosustancial, porque justamente ese microscopio en el que nosotros investigamos lo que hace es exponenciar esa miseria con la que radicamos frente al otro, frente a la otra persona. De ahí nace el drama, de ahí se ejerce, pero no es el ejercicio, yo creo, ético, y menos en los tiempos en los que vivimos, hacer apología de ello. Yo creo que la disección del problema, como se hacía en la Edad Media, la disección de los cuerpos, lo que provoca es que conozcas el centro del mal. Y una vez conociendo el centro del mal, saber cómo combatirlo. Ujú, Tampoco, y esto, ahí está todo el dilema, porque también ahí está toda la complejidad. No es cierto que el teatro se haya hecho para uh, este, hacer una apostatasía, o sea, no ser apóstoles, quiero decir, de ciertas verdades, sino que más bien se, se vinculó con la pregunta de la pregunta. Es decir, ¿cómo es que desde ahí el teatro puede impulsar a que el ser humano se siga preguntando como en Hamlet, ser o no ser, ujú, estar o no estar, vivir o no vivir, ser humanamente posible o no, cómo transitar en la comunión del otro, de la otra persona, en la convivencia. Y eso es lo que cada vez se vuelve más complicado. Y por ujú, eso a mí me gusta ese enfoque del arte y del teatro. O sea, si en lugar de ponerme a ver el origen del mal en la maledicencia mental y corporal y de corazón, de espíritu de la persona, escucho el latir de la sociedad y entonces visualizo cómo es que vive el ser humano, la ser humana, persona, frente a la sociedad, frente al colectivo, ujú, un poco más brechtiano el asunto. ¿Cómo es que desde ahí es que estamos siendo pues avasallados por nosotros mismos? En la crisis de lo humano, lo que se ha potenciado es la individualidad. Y en la individualidad, pues desgraciadamente para estos tiempos, lo único que trasciende es el melodrama. ujú. Y la tragedia y la comedia
buscan sentidos más profundos de la vida común, de la vida común. Entonces, eso es lo que creo. Creo que si, o a lo mejor así lo he intentado en lo que he escrito, etcétera, si visualizo más mi posición frente al colectivo, trasgredo o trasciendo la, uh, la apología de la violencia con la cual no puedo competir, porque la realidad está tan trascendida que cada día me sorprende más o nos sorprende más y no hay poética que la pueda superar. Estava pensando aqui, em o caso, o teatro sempre ha sido um lugar, não? Com a capacidade de intervenir em contexto de violência estrutural, não? Sempre com essa potência, não? De um espaço de catarse, talvez uma catarse inofensiva, não? Sí. E seguramente essas pessoas, não? Que vivem em estes bairros, talvez se não estiver dentro desse contexto, não poderia ser leído, visto como espectadores privilegiados, não do teatro, pero eles, em realidade, creio que são, creio que são ferramentas, não para se, talvez não sei se é a palavra correta, ferramentas para se eh, trabalhar e atuar, se preparar para trabalhar naquele lugar, não? Em aquele espaço, aquele contexto, não? Pero se tratando de realidade de bairros pobres, de bairros periféricos, com superpopulação, com paro, com índice de analfabetismo, déficit cultural, porque las periferias, ¿no? De las grandes ciudades, a, a, a atuação do Estado quase não chega, não? Uh -huh. E vivimos uma realidade onde as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, chegam onde o Estado No llega. no exatamente, não? E creio que para o teatro é um grande desafio trabalhar dentro desta geografia, dentro desse território, não? Así es, y bueno, es lamentable porque efectivamente mmm, parece que ahí está la esencialidad de cierta dramaturgia, de cierta escritura, donde uno puede encontrar material para desarrollar. Sim. Pero el problema no es ese, el problema no es ir a ver y ser testigos y atestiguar en el papel y en la escena cómo se mata, cómo se humilla, cómo se transgrede la humanidad, cómo, se, cómo se minimiza al ser humano, que son temas del drama universal, exactamente, lo son, pero creo que ahora la esencia está en los detalles, en las minucias. Y las minucias ahora no son necesariamente las catástrofes en el sentido ordinario. ¿Sí me explico? Porque, o sea, las catástrofes son así de evidentes. Uhum, El, el animal Trump, por ejemplo, uhum, es un animal evidente, está ahí, uhum, pero seguramente debe haber más en las comisuras de sus labios uhum. o entre las uñas de sus pies. ¿Sí me explico? Y si vamos a las uñas de sus pies, creo que vamos a poder sacar la dimensión más podrida que en las exasperadas disertaciones que lanza en contra del mundo, de las clases sociales y de las razas, la humillación que es su propia existencia, porque es un monstruo.
Ujú, pero ese monstruo, ya lo vemos y solito a sí mismo se supera a diario. No, ujú, cada vez que lo vemos decimos, ¿cómo es posible que siga superándose a sí mismo? Y tal vez el análisis, como lo decía yo, tiene que ir por el método de la disección ujú. y debe estar en sus tripas o en sus axilas o en su ano o en una oreja. Ahí debe estar el pelo interesante para el drama actual. Sí, es un drama, ¿no? Es un Sí, drama. Eu hablaba, antes comentava sobre território, não? Sobre sí, atuar dentro de um território, não? Tu escreves sobre, tu dramaturgia está muito conectada com, retrata de alguma maneira o norte de México, não? sí, Que é um território atravessado por tema da violência, por tema sí, do narcoviolência, por tema é um território de caminho, não? De migração. E me quedo pensando aqui de que lugar, quando escreve, quando atua, ah, esta, o teatro tem um discurso sí. como testigo, como denunciante ou como mediador cultural. Pienso más como mediador, pero Uhum. es muy importante. Creo que los temas Uhum. ahora en la actualidad son justamente esos, y este es uno de los principales, es decir, el territorio. Uhum. El territorio es esencial incluso hasta para la política, por supuesto. En el territorio es donde están los votos, en el territorio es donde están los entes, o sea, llámese el pueblo, que da dimensión a los autoritarismos, a los gobiernos, a los mesianismos, a las creaciones utópicas actuales, y también es en el territorio donde se verifican las virtualidades en el territorio actual. Y el territorio es, es totalmente material. Es una palabra materializante. Eres lo que es el territorio, eres lo que es la tierra. Somos el, el pedazo de sol o de horizonte o de poniente que alcanzamos a ver desde donde estamos parados. Y el territorio es también uno y es millones de cosas, porque el territorio nos define, pero también nos abstrae, nos vuelve abstractos. El territorio es la tierra que nos cubre cuando morimos, es el descanso eterno, pero también es el horizonte al cual nos esperanzamos, porque hacia allá está el poniente y está en la misma territorialidad un cielo, un cielo que acompaña el mismo territorio. No existe tierra sin cielo y viceversa. Y parados al revés, parados de cabeza, el cielo puede ser nuestro territorio. Y eso es lo que hace el teatro. El teatro lo que hace es darle bifrontalidad a todo este aspecto. Por eso el territorio me parece fundamental hoy en día. O sea, y ahí viene pues el otro tema grande que es la migración, de las cual quiero decir algo. Voy a acabar todavía, voy a continuar con territorio. El territorio también es, y especialmente en mi dramaturgia, por la pregunta que me hacías, es una ventana. Yo prefiero que sea un ventanal. Y un ventanal, si lo hacemos, si hacemos el ejercicio físico de pararte frente a la ventana, un ventanal es una entidad
limítrofe. Hay algo en la ventana que te pone entre un antes y un después de los tiempos, de los territorios, de las realidades y de la vida misma. Y el teatro es esencialmente así. El teatro y el drama es esencialmente fronterizo y también bifurcante. Estás y no estás. Eres de aquí, eres de allá. En la literatura misma, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Y eso qué es? Me vine, me paré a la tierra que fue mi origen. Vengo de otra tierra y me paro frente a mí para descubrir mi pasado, que era mi padre, un tal Pedro Páramo. Y soy lo que no tengo, que es el pasado, pero también soy lo que no tengo, que es el futuro. Y para eso me paro aquí, en esta tierra, que es Comala, que es el horizonte, que es el mar profundo, que es el sol y las estrellas y también la huella de mis pies. Eso es lo que es lo que me parece potentísimo. Y el escenario mismo es eso, un territorio que además es medible en el formato que quieras, a la italiana, en un espacio experimental alternativo, en un espacio exterior, en el llano mismo, y para otra vez para frasear a Rulfo, en el llano, en llamas mismo, está el escenario. Y en el escenario lo único que se necesita buscando a Brooke también es que alguien, un humano, pase y lo habite, lo camine, lo, lo transite y en, de una, o sea, de una mención, haga una mención de su viaje, de su historia. Es tiempo también. El territorio es tiempo, dividido en día y noche, en meses, en años, pero también en historia, que es lo mismo que el tiempo. O sea, el territorio es fundamental y sus frontalidades, sus zonas fronterizas, son lo que dan esencialidad al drama humano. Eu pensava aqui sobre o tema, seguindo com o tema território, que há muitos anos, mais de 20 anos, 25 anos, havia trabalhado em bairros periféricos y sí, más de 20 años y salíamos, bueno, éramos muy jóvenes, habíamos acabado de salir de la universidad, creo. Nuestra función era llevar teatro a estos bairros. Y nuestra experiencia provocava que provocava, não, teníamos uma convicção de que nos bairros periféricos, esses territórios não havia cultura. E quando Sí, chegávamos ali, nos deparávamos, nos chocávamos porque havia uma cultura que não era a nossa, que não escutavam a música de um grupo de intelectuais que estão na universidade, não escutam a música de uma classe média, de uma elite, não? Pero tem a sua cultura, não? Como se dá essa aproximação? Como entrar dentro dessa cultura, não? Sempre penso que para entrar para habitar na pessoa, para que conosca a cultura, primeiro tu tem que entrar dentro da cultura, ter essa sensibilidade e entrar dentro da cultura dessas pessoas. Não? E sempre pergunto como se dá esta aproximação. sí, eso también es muy significativo. Corresponde más al terreno de la política,
porque esta, esto forma parte de un ejercicio de integración. Y esta integración, como lo dice la palabra, en muchas ocasiones o en todas, tiene que hacer comulgar lo diferente, lo totalmente opuesto. Ujú, Y es pero como en la energía, sabemos que en lo opuesto hay, hay formas de unirse. Es decir, hay conjunción. Y esa conjunción requiere de tiempo, de paciencia humana, de sabiduría y de bondad, de nobleza, para quitarle la palabra bondad, hacerla menos cristiana ujú, y ponerla en más en Diderot. Se necesita nobleza, se necesita que el ser humano artista que quiere entrar al territorio inhóspito del otro, de las otras personas, de las otras cavidades, pueda desprenderse de todos sus miedos primero y de todas sus soberbias, porque efectivamente lo primero que hay que verificar es que vas al territorio ajeno a aprender y no a imponer. Si cualquier gesto de imposición es colonialismo. Y el mundo ya tiene ejemplos suficientemente violentos de dicho colonialismo. Lo estamos viviendo en Medio Oriente de manera radical. Y ahí mismo lo que enarbola la dignidad es la resistencia, porque Irak y el estrecho de Hormuz es libre solo porque ese pueblo ha decidido que es suyo, solo suyo, y que no va a permitir la bota extranjera rompiendo los límites de su soberanía y de su libertad. Es ujú, lo mismo en pequeño si tú te acercas a la colonia, al barrio extranjero, al, a las favelas de Brasil en Río de Janeiro o a los barrios pobres periféricos de la Ciudad de México que están atestados de niños y de perros, de animales sintientes que también tienen sed y hambre. Y bueno, nosotros no somos mejores, ¿sí me explico? ujú. En el bienestar de clase mediero, donde vives cómodamente en tu sala, frente a tu pantalla de 90 pulgadas y, y haciendo y viviendo las redes sociales, no te hace mejor ni te hace libre de prejuicios y de problemas. Y entonces llegar al otro, tocar la puerta del otro para decir, vengo a cambiarte, es chocante. No se espera eso del observador. Y creo que eso remite a metodologías que se están dando ahorita. Hay una, por ejemplo, hay un anatema de la cultura de paz que es este, el que va no va a pregonar la paz, simplemente va a abrazar la posibilidad de romper con la guerra. Y no ni siquiera la guerra del otro, sino la guerra interior. Entonces yo prefiero ir con hambre, con deseo de, de ser aceptado, Ujú. con anhelo de compartir experiencias y con ánimo irreductible de escucha.
Muchas veces lo que necesitas ahí es saber escuchar. Y muchas veces lo que esas radicalidades necesitan es saberse escuchadas. E o teatro exige, não, a escuta, não? Eu estava pensando aqui sobre, seguindo com o tema do território, não? Que, e falando dessa aproximação, é óbvio que os coletivos que vivem nestas zonas, esses territórios, de alguma maneira são coletivos que estão estigmatizados por uma narrativa política, por uma Sí. narrativa cultural, uma narrativa dos próprios meios de comunicação, não? Por zona exclusivamente violenta, ou por pobreza, ou por muitíssimas coisas, não? E estou pensando se que responsabilidade ética implica converter histórias reais, não? Ou inspirada em elas, em dramaturgia. Que responsabilidade Híjole, ética. sí, ese es un tema. Y me temo equivocar al opinar sobre ella porque no hay maledicencia en quererlo hacer, ¿sí me explico? Uhum. Es Sim, decir, sim, porque tú finalmente vas y crees que en algo contribuyes sim, al hablar y transfigurar el espejo y repetirlo. sim, Y yo creo que más bien lo que hay que hacer es volcar todo eso como experiencia hacia la transformación de ti mismo. La visualización no está en el espejo de la realidad, sino en el espejo de tu faz, de tu propio rostro. hum, Y bueno, vivir la experiencia del territorio también es tomar el riesgo de morir de sed. Y también es omitir la soberbia que tiene ahora sí que el apóstol. Entonces no somos pastores, somos caminantes. sim. Y como diría la vieja canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y lo que nosotros hacemos es tratar de caminar a la par. Y eso impone otra relación epistemológica, pero también metodológica y estructural de los lenguajes dramatúrgicos. Ahora, en los últimos años el teatro se ha vuelto más una entidad activista, se hace más activismo que drama. Y creo que también ese es imponerle al teatro una soberbia que el teatro mismo no tiene, porque el teatro lo que único que quiere hacer es eh, reconfigurar tu propia naturaleza humana, tu propia condición Uhum. y la condición social de quienes lo hacen, pero sin intencionalidad este, mesiánica, no se quiere cambiar por cambiar el mundo. Y si se quisiera, tampoco se hace con mala fe, pero no es suficiente la buena fe para hacer buen teatro. Curioso, não? Quando entramos dentro desse território, agora entramos sobre o tema sobre migração e representação Sí. do outro, não? Comenta sobre esse teatro ativista. Eu sempre tenho a sensação de que a classe média ela assume esse ativismo, digo, da classe do teatro especificamente, não para si, como artista, pelo seu
relação com esse indivíduo, seja de, de migração, seja de um território marginado, é sempre dentro daquele âmbito. Não sempre me pergunto se quando veio um colega comentando, estamos sendo, fomos à África ou estivemos aí agora em Oriente Médio, estamos fazendo isso, e sempre me pergunto, será que essa pessoa é, a los sábados que organiza uma comida, uma cena em sua casa, ela tem uma pessoa com esse perfil em sua mesa de comida entre os seus amigos? Eu sempre hago me hago essa pergunta porque já vivo na Europa já há muitos anos e eu conhecido pessoas migrantes que chegaram aqui há muitos anos, fizeram universidade aqui, fizeram mestrado, doutorado e me relataram de que nunca havia entrado em la casa de um autóctono, de uma pessoa de aqui, Ujú. não? E me quedo questionando sobre esse ativismo, não? Se, como evitar romantizar a precariedade da imigração do indocumentado, como evitar romantizar a vida de uma pessoa que vive num território tão castigado, tão de precariedade, desumanidade, porque creio que de alguma maneira romantizar esta condição, romantizar essas pessoas, de alguma maneira também ajuda a desumanizá-las, não? Sí. Então, Eh, diga, diga. a mí me parece que la clase media es hipócrita. Também, esse, Es, es, estamos ahora sí que alienados al confort, sim, al bienestar. sim, Y además es mediocre porque por esencialidad no somos ni la opulencia ni la pobreza y estamos al medio. Y en el medio los satisfactores son irrisorios, pero nosotros los hacemos superlativos, es decir, sim, los volvemos más importantes de lo que son. Y entonces tener un coche, tener a los hijos en la universidad y que sea buena universidad, tener un departamento en una buena zona, tener un salario o unos ingresos que son medios, pero que te dan la posibilidad de contratar el internet, la televisión de paga, etcétera, pues no te hace mejor ni más humano. Y entonces y tampoco te hace huérfano de la condición problemática de las pasiones humanas. Es decir, de hecho, ahí al someternos como a una especie de condición superior, porque nos hacemos así, nos sentimos mejores solo por tener satisfactores económicos y sociales. Y el que emigra, que además somos todos, no está en esa condición, justamente no pertenece a ese territorio. Y el que emigra no es pobre, porque pobre es el que vive en su propio territorio con piso de tierra y, y una comida al día y sin ilusiones. Y el que migra, al contrario de que tiene menos que el que tiene un piso de tierra, porque no tiene ni un piso de tierra. En el caso de México, de los que vienen de Centroamérica y de Haití y de Cuba y de Sudamérica y que están cruzando por, por México, lo que hacen es que se suben a un tren, no sé si ya lo habrás visto y escuchado,
Sim. se suben a un tren llamado La Bestia Uhum, y en el gusano ese bestial uhum, se suben al techo y es su territorio perentorio, o sea, es un territorio que dura unos días, pero es un territorio que se mueve y que los traslada, que los transporta. Y ahí la imagen que a mí se me queda es la capacidad que puedes, o sea, la ilusión que puedes ver en el rostro de las fotografías que se han tomado de esos migrantes arriba del tren con el viento en contra. uhum, Pero todo esto es una condición miserable uhum, y es una, y por eso la migración es paradójica, porque efectivamente sales por necesidad de un lugar de origen donde se supondría que deberías nacer, crecer y morir, uhum, y te vas hacia otro lugar con muchas expectativas e ilusión. Y eso que es lo que se romantizó en el sueño americano. uhum, Y los gringos lo hacen incluso como producto, así como venden cajitas feliz de McDonald's, uhum, también venden el sueño americano. uhum, Y eso todo es lo que provoca esa ilusión. Yo creo que es labor del drama actual, es deber mostrar esos caminos para, para desenmascarar esas ilusiones y desromantizar esas vidas. essas vidas, não? Pero vivemos curiosamente, vivemos numa sociedade, especificamente um público de teatro que seguramente não lhe apetece ver essa realidade. Uh -huh. Pode ver na pantalha um telenotícia, um documental, pero do que eu observo como espectador, como dramaturgo e como diretor, quando colocamos uma obra que, de alguma maneira, aborda ou relata realidades muito duras, muito extremas, existe sempre um certo incômodo do programador de se vai programar essa obra por tema público. Não digo no caso de la migração, que essa, esse gusano, não, essa locomotora, esse trem, que é um território que vai passando por lugares, é muito metafórico, muito interessante também, não? Para a dramaturgia de territórios, não? Muito interessante esse relato tuyo. Sí. Pero coloco um pequeno exemplo, é muito complicado de, por exemplo, abordar tema agora, agora algumas salas hablam por o tema de pessoas trans, não? Sí. Pero tu busca onde estão as atrizes trans, os atores trans para podermos trabalhar, primeiro abordar, não? Da mesma maneira que me pergunto se esse ator, esse programador, esse dramaturgo conhece um imigrante, me pergunto se essa pessoa convive com uma pessoa trans, se seus filhos convivem com uma pessoa trans, com uma pessoa não binária. Sí. Senta na mesma mesa de sua casa, recebe em sua casa, em sua sala, comparte a mesa com uma pessoa trans, o que dá em ao discurso, não? Uh Então -huh. sempre tenho essas perguntas, não? Mirando um pouco da realidade em que vivemos, não? Tu comentava sobre o tema de migrar, agora mesmo a barbárie que Estados Unidos é, ha sometido as pessoas migrantes dentro de seu Sí. território, não? A barbárie, não é outra palavra, uma barbárie, uma tragédia, não? Sí.
Então, eu creio que é muito interessante, né, no caso, desde o teatro, poder abordar questões como esta sem nenhum tipo de tabu, não? Así. E profundizar. Este, lo que observo yo es que el mundo está como en una especie de transición universal Bueno, y que como su propia evolución o su propia consistencia en los millones de años, en la era que nos está tocando vivir, donde somos minúsculos frente al tiempo total. Este, veía el otro día, leía sobre las etapas del universo uhum, y era, me era inevitable pensar mis 50, 60 o 70 años son una mirruña. Acá en México, mirruña es como la parte más pequeña del pan. uma migarra. Yeah, Así frente al tiempo y frente a la vida. Y de todos modos, en esa radiografía o fotografía general de la historia universal, yeah, podemos ubicarnos transitoriamente. Y entonces parece que todo eso, todo emigra, todo transita. Y también transitan nuestras propias vinculaciones y disociaciones. Por eso el error es hacer anatema de las cosas, sim, porque no sabemos, no podemos hacer el anatema de que un hombre, una persona no binaria, etcétera, no pueda ser este o lo otro o la otra o le otre y y si pueda ser la otra o le otre o el otro, ¿sí? O no podemos, o sea, el error es ubicar si todo está transitando. Y estamos transitando de los machismos y a los feminismos, y es del patriarcado al matriarcado, y ese tránsito también trae fracturas y facturas, y también trae aprendizajes. Y entonces, en el tiempo de la transición, también hay caos e conflitos, y, não? y conflictos. Y entonces es muy peligroso tomar partido en en la transición. Es muy peligroso tomar partido en el caos. Sim. Más vale mejor, yo creo, y no sé si es cómoda mi postura, vivir solamente el caos. Estamos dentro de alguma, de alguma maneira, o teatro está, está sempre dentro desse lugar de diálogo, não? Sí, Dessas fronteiras, não? Esses conflitos, porque teatro é conflito, não? sí, É conflito. E eu estava lendo um pouco sobre tu teatro, tu dramaturgia, não? E essa mescla que haces entre lendas com problemáticas sociais, não? sí, E pensava se é uma estratégia poética, uma forma de suavizar las realidades brutales, não? sí. Como funciona? Pues pienso que hay que seguir viendo la hoja mecerse en el árbol Sim, y saber y seguir metaforizando de ese movimiento, de ese viento invisible o visible solamente porque la hoja se mueve y que la palabra sigue siendo un instrumento, uhum, la imaginación. Entonces, en el arranque de los tiempos, antes de ser eh, eh,
de ser dramaturgos o escritores, pues había narradores orales, había, había oradores, había cuentistas, cuentacuentos, había la transmisión de la experiencia emotiva y humana a través eh, pues de la fantasía que da la ilusión de la ficción. Y entonces se nos nombró poetas dramáticos. Y entonces yo sí quiero mantener esa ilusión de que la vida está jodida, sim, de que la vida está muy mal, sim. de que habitamos con mucho dolor el mundo, pero también podemos hacer poesía. É como se o mítico frente à crudeza real. Sí. Po- Se é porque creio que a poesia, a poética está em todos os territórios, né? Y Em todos también os lugares. también porque prefiero que frente a la crueldad de la realidad que sale en mis obras, la gente se quede con la metáfora y que piense que, como me dijo un maestro del teatro mexicano subversivo, que piense que de ahí, de donde hay estiércol, nacen flores. Sim, né? E aduba, né? Sí, E aduba. sí, Isso significa também a leyenda ou as lendas funcionam como refúgio ou como mecanismo de evasão frente à violência contemporânea, não? sí. Ahora, es deber de nosotros justamente evitar la evasión, porque también el teatro pierde sentido si no transfigura eso. Pero sí, en esta misma plática como que hemos ido de un lado a otro. O Uhum, sea, también decimos no hay que hacer apología de la violencia ni tampoco hay que romantizar la desgracia o los personajes así, pero tampoco hay que olvidar que el drama es territorio que habitan esas entidades, esas situaciones, uhum, porque el teatro es conflicto. exatamente, Sí, exatamente. O, entra aqui um pouco sobre a infância e transmissão cultural, não? sí, La Luna de Pinoli fez um sí, espetáculo que introduz um universo infantil dentro de sua dramaturgia marcada por la violência. É sí. um giro hacia la esperança ou uma forma de abordar a violência desde uma pedagogia simbólica? Es Vale. es una realidad, pero que también busca no romantizar, Sim. pero también yo después de esa he escrito unas 20 obras para niños y Uhum. creo que todas siguen el mismo canon, aunque el lenguaje sea sintetizado, etcétera. Una luna de Pinole fue mi primera obra para niños que escribí y tenía que ver con una acción muy personal, Uhum. que cuando yo era niño, mi papá tenía un reloj de bolsillo Sim. que éramos muy pobres y habitábamos un solo cuarto. Y en el cuarto estaban las camas donde dormíamos todos mis hermanos y también la cama donde dormía él y mi mamá. Pero entonces en medio de la noche, en la oscuridad de la noche, su reloj se escuchaba tic-tac, 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 tic-tac en todo el cuarto. Entonces, la música de mi infancia es el reloj de bolsillo de mi padre.
Y, en, y entonces yo, niño, decía, cuando se pare el reloj, me pararé yo. Mhm. O sea, cuando el reloj se muera, me moriré yo. Ja. Y en una luna de Pinole yo quería decirle eso a los niños. Les quería decir que la estancia en esta tierra eh, in- está definida por el factor tiempo, pero que el tiempo es distinto para todos. Mhm. Pero no quiere decir que sea menos jugoso, intenso o potente si es menos tiempo aparentemente o si es más tiempo. Porque al final, frente a la vorágine de los tiempos del universo, ya lo dije, somos una birruña de pan. Entonces, más vale vivir el instante. Mhm. Y entonces hay una experiencia muy linda de una luna de Pinole, porque yo iba a ver la obra cuando la hicieron y la montaron. Y hay un fragmento en la obra donde Margarita quiere ir al centro del lago donde está su reflejo, o el reflejo de la luna más bien, y quiere tocar la luna que está reflejada en el lago. Y su amigo Panalachi le dice, no vayas, no vayas, Margarita, no vayas. Y ella dice, no hay manera que yo detenga el tic-tac de mi reloj. Y entra. Y cuando se veía esa escena y se decía esas partes, en una ocasión una, un niño le dijo a su mamá, se murió Margarita. Y su mamá quiso, como es natural, atenuar el dolor de su hijo y le dijo, no, 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 vas a ver, ahorita sale. Y efectivamente, Margarita entra y la luna como que la lleva a su reponso, o sea, a su responso, a sus brazos. Y al final, la luna, encima de la luna, donde va a quedar Margarita, su reflejo le dice, ¿qué pasó? Y Margarita contesta, pues pasó que nosotros somos como un reloj. Unos escuchamos el tic-tac más tiempo y otros menos. Por eso lo que importa es vivir el instante. Cuando se da ese parlamento hacia el final, el niño le dijo a su mamá con completa convicción y sin ningún manierismo ni sin ninguna violencia, con completo convencimiento de la vida. Le dijo, ya ves, sí se murió Margarita. Y No. entonces me sorprendió muchísimo porque estaba yo tratando un tema tabú, porque en ese tiempo hacer teatro para niños significaba que no les hablaras de la muerte, que Mhm. les pusieras solo temas felices, fantasiosos, etcétera. Y no, los niños pueden comprender todo. Teatro infantil pode ser também um espaço de conflito político ou deve preservar certa inocência? Eu ia perguntar sobre isso. Claro que sí, porque eh, en el espacio, en el universo de los niños es donde se dan las mayores violencias, pero también las mayores inequidades. Sí, ahí es donde se verifican y se fundan las catástrofes. Sim. Bueno, ahí se crean los mejores hombres y mujeres de la Tierra Sim. y también los peores. Uhum. Perguntando aqui, a cultura popular, os mitos tradicionais, não? São
hacen parte de tu formación como persona, como hombre, como ciudadano, como hombre de teatro. Mira, todos de amplia manera o de pequeña forma, Ujú, hacemos de nuestra vida un mito. Es decir, inventamos nuestro transcurrir en el tiempo ujú, y lo rodeamos de ideas. Creamos que crean de nosotros las cosas que nos parecen que son formidables y porque la realidad no la podemos soportar ujú, y tenemos que hacer mito de la misma frente a nosotros mismos. Es decir, luego, esos mitos contribuyen a la leyenda cuando llegas a ser una leyenda, porque la verdad es que a la gran mayoría no nos alcanzan los mitos para hacer de nosotros una leyenda. No somos Aquiles, ujú. Sí. solo es uno, ni somos Edipo. No, no alcanzamos esa dimensión. Los seres que son heroicos, sí, pero son mejores, más legendarios y más mitológicos los seres que alcanzan la dimensión y la altura del arte. Hay personajes a la altura del arte y esos personajes pues son pocos. Cada sociedad los cuenta con los dedos de las manos. Este, pero como seres humanos, por naturaleza, queremos habitar el mito y queremos habitar las leyendas. O sea, las escribimos porque las anhelamos, porque las deseamos, porque eso no es lo que pueden hacer los otros seres sintientes. Los perros y los gatos, bueno, los gatos pueden ser mitológicos y misteriosos y también los perros, pero no lo buscan, no lo buscan. Ujú. Nosotros somos los únicos que lo buscamos. Es como la eterna levedad del ser. Ah, sim, o teatro, eu creio que os mitos, não, tradicionais, como o folclore popular, muito teatral, está muito conectado ao teatro, ou é teatro também, não, como é o rito, não? E, pero também sempre nos damos voltas e pensamos, não, quando se translada essa cultura tradicional, essa cultura popular de um lugar, de uma geografia, de um território. Que riscos existem ao trasladar mitos tradicionais como de la cultura tarahumara a um linguaje escénico contemporâneo? Pues necesitas tener mucha descaradez, o sea, ser demasiado descarado porque si tú lees poesía, busca en el internet poesía rarámuri Uhum, o tarahumara y de verdad son portentosos. Nada puedo yo con mi cuentito uhum. aportarles a su poder, Certo, correto. a su poder de lenguaje. A los, es impresionante cómo eh, siempre hablan o escriben sobre la naturaleza o poetizan sobre la naturaleza, sobre su posición en la tierra, sobre su propia mitología, sobre sus creencias, siempre es eso, pero lo hacen con el poder del haiku, de una forma precisa, sintética, muy, muy auténtica.
Y lo mínimo que uno busca cuando quiere encontrar su propia voz es tener un mínimo de autenticidad en lo que hace. Es lo que hace trascender una obra y es lo que crea un mito y es lo que también provoca leyendas. Pero sí, mis respetos para esos lenguajes yo con mucho cariño y respeto escribí sobre ellos, escribí sobre el tiradito, escribí sobre Julia, la mujer barbuda de Sinaloa, escribí sobre esos mitos, pero y sobre esos personajes tan mitológicos, pero lo hice siempre con mucho respeto y también sobre los seres en mi otra parte de escritura histórica de los llamados héroes patrióticos, Felipe Ángeles, Madero, los que fundaron nuestra patria y nuestro sentido ciudadano de vivir. Pero bueno, son seres extraordinarios y lo que yo he buscado es situarme ahora sí que en la divulgación de sus actos extraordinarios, porque el teatro también es un receptáculo de lo extraordinario. Então, um outro tema, vou introduzir aqui a corrupção, a traição e sistema. Ah, antes hablábamos de Trump, não? Sí, De sua figura, não? Que se supera em cada discurso, se supera em cada apresentação, em cada sí. entrevista, não? E por outro lado, creio que as redes sociais, de alguma maneira, normalizado temas como corrupção, de diferentes tipos, não, de corrupção, está parece muito normalizado, não? Eu utilizava a figura de Trump porque a figura de Trump não é só não representa só a corrupção política, não, do dinheiro, não? Creio que a corrupção em todos os níveis, incluso creio que da alma, de espiritual, não? É uma figura muito é um ser humano muito, não sei se podemos chamar de humano, não? Ou talvez Trump representa a parte mais cruda do ser humano, não? A cara mais oscura do ser humano, não? Pero fíjate Ah, que, perdón, não, não. continúa, continúa. Eu comentava sobre isso porque tu obra, a corrupção está como estrutura, não? Sí, mira, pero yo creo que ahí sí nosotros tendríamos que tener cierta radicalidad, es decir, sí tendríamos que radicalizarnos porque en la defensa de los valores auténticos de la condición humana, del humanismo, Uhum. ¿sí? De los humanismos, Sim. porque el mundo y sobre todo Europa y América y algunos países del sur Sim. eh, están ahorita en la refundación de los fascismos, de los extremismos de derecha que le dan a todos estos discursos y a todos estos personajes valía y poder. Uhum. Es decir, Trump no está solo y Não. es lo que es terrible. Y cada vez es más evidente cómo el descaro de los fascistas se instala en el mundo con suficiencia y además adoptan los temas y las agendas que antes les eran o que en el ejercicio del poder o de la vida les son o sea,
las ejercitan negativamente. ¿Qué quiero decir? Ahora ellos defienden los feminismos cuando han sido machistas y patriarcales. Ahora ya los ves defendiendo las clases eh, eh, oprimidas pero con una hipocresía descarada que dices tú, no es cierto, no es cierto que quieren hacerle bien al mundo. Uhum, No es verdad y cada vez hay más públicos, porque no estoy diciendo ciudadanos, uhum, más públicos que se los creen, que les compran el discurso. Y es increíble. Y esto es un mal de las redes sociales porque en las redes sociales no hay profundidad, no. não, Bueno, podemos poner este podcast allí en el universo total, uhum, pero se desgasta frente al TikTok, que es uhum, millonario, y donde los miles y millones de alienados simplemente siguen la corriente de una idiosincrasia permisiva, destructiva, racista, clasista, machista y homofóbica, transfóbica. homofóbica, transfóbica, horrible. Y entonces los mecanismos de defensa de la propia humanidad y sus valores se desgajan, porque yo no puedo comprender cómo Estados Unidos, que se supone es el país de la autonomacia libertaria, Uhum. tiene a un energúmeno dictatorial, megalómano, ahí, gobernando como si fuera el emperador del mundo. Y además con paradoja, porque nunca ha estado más mal frente al mundo Estados Unidos que ahora. Y frente a sí mismo, ¿eh? Porque están en la pura y auténtica decadencia del imperio. Algumas vezes eu me pergunto se realmente esse homem representa tudo isso, não? Toda essa, esse teatro de vampiros, não? Exacto. Pero Ou fíjate cómo lo vamos a decir nosotros. Representa ese teatro esse, cuando nosotros lo que buscamos te- es hacer teatro, pero yo no quiero hacer ese teatro. Y, exato, y eso lo convirtieron en un teatro de la maledicencia, un teatro de la sim, maldad. Y sim, le dan autenticidad como si fuera el teatro verdadero. entendeu? Y la gente se lo compra como eso, como la aspiración del mejor teatro. Sim. O sea, Eu me pergunto sí. se esse senhor és uma espécie de marioneta, não? Que está aí para ser o trabalho sujo. Veo la prensa y hay una, yo creo que por la crítica que ese señor enfrenta cada día, yo creo que tratando de Estados Unidos, ese señor no debe, ya no estaría donde está, ¿no? Pero es lo más lamentable, Pero porque efectivamente sí es la marioneta, pero ¿dónde está el titiritero? El exatamente, titiritero es el capital. quem são os, El titiritero es el capital y ahí sí hay una organización, es decir, ahí sí hay un sistema y allí sí hay un conglomerado. Son e estos políticos, los, não? sí, E políticos também, e há político sí, por detrás. vale, sí, sí, Não así tenha, es. não tenha a sensação de que esse senhor hace o trabalho sujo que talvez a Europa Wow, não lhe apetece ser, ou que sí, governos anteriores a ele não lhe apeteciam a fer, não? O que passa é que hace de maneira muito estrambótica, uma maneira muito sí. demonstrando é o pior de uma pessoa humana, não? É desumano,
de maneira muito desumana, não? Sí. Eu hago esse questionamento e por isso a minha próxima pergunta vai nessa direção, se o teatro se o teatro pode desmontar imaginários de poder ou só representá-lo. Tendría que seguir sirviendo, por favor. O sea, tendría que poder seguir desmontando E, esos estamentos hipócritas de la condición política y social. Es decir, tendría que ser. Eh, la dificultad es que se tiene que reinventar a sí mismo, encontrar, pero además lo esperanzador es que sí lo logra. El teatro lo puede hacer. En eso radica su supravivencia. Lo ha hecho siempre y ahí está su maravilla. Ahí está su maravilla. eu perguntarei sobre, creio que é outra obra sua, que é a Zona do Silêncio, Ajá. se os criminais são sequestrados. Há uma inversão de ética ou simplesmente outra capa de violência? No, por supuesto que hay una inversión de ética Sim. y además de ética, la ética del silencio, la ética de la ausencia del ruido. Uhum. O sea, ahí la zona del silencio en México es una zona privilegiada donde justamente todos podemos pensar lo contrario. La zona del silencio es una región, otra vez el territorio. Es una Território. región del norte de México donde son, ¿qué serán? Es como el triángulo de las Bermudas. Tiene esa consideración mitológica y legendaria. En la zona del silencio se supone que no viajan las ondas sonoras y entonces ahí no hay internet, no hay, eh, no hay comunicación, no puedes hablar por teléfono. Y entonces a la postre de los tiempos, para cualquiera eso sería como la muerte. É. Para mí ese es un espacio de privilegio porque allí en el silencio no queda nomás que escuchar tu propia voz interior. Vivemos em uma sociedade que tem muito medo, não, do silêncio, Sí, não? sí. É, o silêncio é um lugar incômodo, não? Y Para dime o no, amigo, cuando tú estás como espectador viendo una obra, ¿no disfrutas los silencios cuando son silencios contenidos, sim, condensados, sim, complejos? sim, ¿No disfrutas eso? sim, Y sim. entonces, ahora yo no lo digo con pena, es la verdad. Ayer o antier me quedé sin celular 15 minutos y sentía que no había bebido agua en 15 días. Es horrible eso. Eu tenho por mania, por norma, tê-lo sempre em silêncio. Agora mesmo com o tema da revista, me ha Sí, ajudado muitíssimo, porque sempre tenho em silêncio e eu tinha que escrever alguns textos, alguns sí, artículos, opinião, alguma coisa assim. E he conseguido, creio que na semana, eu podia escrever, creio que 18 artículos, não? Para ler, creio que ajuda sí, muitíssimo ter desconectado ao telefone móvel, não? sí, Eu creio que é interessante isso, não? Desconectar um pouco o telefone móvel, desconectar um pouco da tele, não? Ou a gente está aqui com o telefone móvel ou está em Netflix, não? Teria sí, que evadir-se de alguma maneira, não? Teria sí, que evadir-se de alguma maneira. Uma outra pergunta. É, outro dia aqui, charlando com Matthias Feldman, que é um diretor, um dramaturgo, é docente também, um homem de teatro, é incrível de Buenos Aires, que tem uma característica muito interessante, que é uma figura que
es del teatro independente ou mais experimental, pero suas obras têm uma capacidade interessante de atrair público que vem do teatro mais comercial. Então, e por esse motivo, ele transita entre o teatro comercial e o teatro mais experimental. Uma figura que tu deveria conhecer, uma figura muito interessante, Ok, Matthias Feldman. E estávamos comentando sobre ele comentava que desde a pandemia, comigo passou do mesmo também. Fui a buscar referência outra vez em los clássicos, fui a ler los clássicos, claro. fui a ler as tragédias gregas, fui a ler Brecht, fui a ler Maxi Frisch, Ionesco, entre Sí. outros, não? Fui a reler os clássicos. Parece que não sei se todos, pero eu vejo um pouco isto, não? É o guião de séries e de películas de Netflix se transformaram em referência, não? Oito velos dramaturgos praticamente escrevendo guiones, mais do que texto teatrales, não? Sí. E Matthias Feldman comentava sobre isso, não? Na necessidade de abordar, de construir eh, personagens mais complexos, não? Ujú. E aqui vem me pergunta se lhe interessa construir personagens complexos, não? Ou evidenciar sistemas corruptos mais amplos, não? Que desdibujar a noção de de uma culpabilidade individual. Fíjate que hubo en este tiempo transitorio Ah, y en el que hemos vivido y con la experimentación de nuevos lenguajes y etcétera, sobre todo hacia finales del siglo pasado y todo el arranque de este siglo, sim, la dramaturgia se inscribió en el biodrama, en la especulación de hablar de sí mismos, de sí mismos, de sí mismas. uhum, Y entonces, yo creo que ahí se perdió profundidad, porque sim, nadie, hablando de sí mismo, es tan interesante y profundo como para transformar los lenguajes. Estoy hablando en ese sentido, en el sentido de sim, transformar los lenguajes. é, Y por eso, como decía eh, eh, como dice el clásico, como decía Borges, por eso es necesario volver al origen, siempre, revisitar donde las pequeñas cosas cobraron brillo eterno. Y eso alimenta y le regresa poder a la palabra, al lenguaje, al mundo construido de las emociones, a las impresiones, que son también el lugar donde la conmoción puede transfigurar tu aquí y tu ahora. se me, Este, y bueno, creo que el teatro ahí tiene que regresar un poco de vez en cuando para evitar la megalomanía del teatro mismo. existe uma. Penso aqui que creio que Shakespeare, de alguma maneira, foi cronista de sua época. Exacto. Se miramos depois, os mais contemporâneos, vamos a Brecht, que está Sí, aqui mais sí. próximo, Segunda Guerra Mundial, foi um cronista de seu tempo, de sua época, Ajá. não? Pero não um cronista que estava falando de si solo, desde seu umbigo. Esse cronista estava relatando o que estava passando ao seu redor, Sí, não? E questionavam coisas que poderiam passar. Por isso, talvez sí, o teatro era vanguarda por isso também. sí. Já levamos já alguns anos, ou incluso décadas, onde o teatro se transformou em um território para não sei talvez a palavra não seja reflexionar, pero
ah, eu vou utilizar a palavra dar voltas sobre sua Sí, própria merda, que sí, significa a preocupação da classe média, se chegará ao final do mês, se poderá ter um viaje a Paris, se tu noivo não tem outra, se está enamorado de ti realmente, se tu deve seguir e com essa pessoa ou não, se essa pessoa é tua amiga ou não é tua amiga, tu conflito em o trabalho. O teatro se transformou numa coisa tão, muito pequena. sí. E, e não é porque estamos em um mundo que não passa nada, porque se tu abre a ventana de sua casa, abre o periódico, abre, enchufa a tele, o, o mundo está passando coisas muito rebelondes, está passando coisas muito duras. Ujú. Ao redor de nós outros, aqui no nossa calle, está passando coisas que o teatro deveria colocar sobre o seu cenário, não? Sí, E então, eu questiono sobre isso também, se nós outros não estamos num lugar muito zona de conforto, não querer, não nos apetece abordar, ujú. ou comentava antes sobre os exemplos, não, hablamos sobre migração, hombre, será Sí, que as pessoas, nossos colegas, nossos amigos que são ativistas, que são muito de esquerda, né, e te- comparte a mesa de comida com uma pessoa migrante, comparte sua comida com uma pessoa trans ou não binário, sí, eh, e aqui hago a mesma reflexão sobre isto, sabe? Se as pessoas que estão dentro do teatro, que estão criando, que estão levando obras ao cenário, que estão escrevendo, se elas têm contato com essa realidade, porque estamos no mundo, tu busca no YouTube e muitíssimos podcasts hablando sobre o tema de sexualidade, sobre o tema não binário, sobre o tema guerra de Irã, sobre o tema guerra de Palestina, sobre os problemas que estamos enfrentando dia a dia. No hace mucho, por exemplo, saiu uma pandemia de gonorreia em Inglaterra que os antibióticos normais não estavam conseguindo combater, wow, não estava sendo eficazes. wow, Aqui em Barcelona cerraram um bar de ambiente porque havia grupos que davam por internet para montar o RIA sem utilizar proteção, sem usar condômino, e saiu nos meios de comunicação. E enviaram mensagem nos hospitais, pessoas que chegarem com esses sintomas, com picor na pele, alguma coisa assim, para poder acionar a investigação de onde é a saída desse brote. Isso está passando. sí, Eu tenho a sensação que são temas para essa sociedade, é ujú. incômodo, Sí. é incômodo. Bueno, porque todo el capitalismo, el pensamiento del bienestar capitalista y su además hegemonía en el mundo ha dado la impresión de que todo lo que es bienestar Sim, es, o sea, el confort es lo que priva en la aspiración del humanismo. Es decir, nacemos para aspirar a estar en confort. sim, Y, y la verdad es que no es así porque el hombre y la humanidad entera, por naturaleza, ha sido más bien transgresor. sim, Y, pero en la sociedad actual de donde los bienes de consumo son el indicador sim, de, pero de bienestar, pues cualquier otra cosa que suene a pesimismo, a algo malidicente, uhum, pareciera prohibido, o sea, no se puede comentar. Es sim, como una especie de falsa inquisición
donde Bueno, ahora, sí, tenemos una inquisición en Internet que es el tema do sí, cancelamento. sí, exactamente, Tenemos una exactamente, inquisición. sí, y también se ha querido imponer en el teatro, ¿eh? O sea, Não, já está, no teatro já ya está, funciona. No sí, teatro já funciona. sí, Determinados temas, determinados sí. discursos não se podem fazer. Aunque ciertos istmos han reconocido que la cancelación no es la respuesta a lo anterior, ¿sí me explico? Y porque pues el error es consustancial a lo humano y también el reconocimiento del mismo y la oportunidad de la reforma, pero bueno, eso, eso es otro tema. Y esos son los grandes temas de la transición que estamos viviendo. Sim. ah, Outro dia comentávamos sobre isso, que o teatro não é, a palavra não é convenção, tem outra palavra. Eh, Pero por outro lado, a ultradireita acho que está agitando la calle, agitando as redes sociais. O que hacíamos antes nós outros, de pessoas de esquerdas, de teatro, nananana, quem está agitando hoje las calles e especialmente as redes sociais são a ultradireita. Sí, E quedamos no y politicamente correto. sí, y además nosotros lo hemos estado dejando ser. No sé si los que pensamos más humanísticamente nos estamos durmiendo en nuestros laureles. ¿Sí me explico? Creemos que el mundo se autorregula y no es cierto, no es verdad. Y los extremismos de derecha crecen cada día más, habitan países, habitan discursos, Sim. promueven idiosincrasias y transforman lugares Uhum. y se autonombran adalides de las libertades Sim. y son todo lo contrario. Y entonces acá en México hay un millonario también tipo Trump Sim. que no pagaba impuestos y salió a decir, no pago impuestos porque mi barco, el bote que me lo compré gracias a que todos ustedes han querido ser pobres porque quieren. Entonces Que es discurso. increíble. Y tiene miles, millones de seguidores en TikTok o en X. Y es lamentable, o sea, eso sí da miedo. Tenemos, hay una generación donde la figura de referencia son las hermanas de Kim Kardashian. Sí, sí. Ah, que podemos dizer, não, não é Shakespeare, não é um No, filósofo, no, um pero cantante. es radical en muchas cosas. Por ejemplo, eh, cada quien en su celular ahora puede hacerse a la ilusión de que no le pasa el tiempo encima. Y entonces está cancelado el verte viejo, está cancelado el ver tus arrugas o el ver tu expresión, que da el tiempo como si no fuera riqueza, como si fuera deterioro y además negativo, como si el valor fuera la juventud y el invalor la vejez. Es es Por exemplo, como darle la vuelta a las tribus Sioux y apaches de la llanura norteamericana y del norte de México, donde los viejos se sentaban a la, al fuego y, y marcaban el devenir de los tiempos de las tribus y dictaban sus consejos
y la experiencia era era el sino ético y humano al que se tenía que seguir. Y ahora no, ahora el TikTok ha evidenciado que pasar, el pasar del tiempo te hace daño, te hace menor y te hace maldito. O sea, es tremendo. Eu creio que o tema da vejez é um tema. Hay um podcast que sigo que é muito interessante, que habla exatamente sobre a vejez e o passar do tempo, que pergunta quando uno envelhece, não? Me gusta muito esse podcast porque nós outros venimos de uma cultura, de uma realidade onde eterna juventude, é o velho é jovem. Eu, por exemplo, eu que sou do coletivo LGBT, Sí, ah, eu tenho 56 anos sí, e os carteles que existem na entrada de los bares e bares de ambientes, o disco, sigue sendo o mesmo, sigue sendo chavales que não ligam há 20 anos. Pero os que habitam o território têm mais de 50, ou mais de 40, ou mais de 60. sí, Pero os que estão no cartel são jovens. E isso sí, passa isso está em todos os âmbitos da sociedade. O que passa é que nas redes sociais isso ganha uma proporção muitíssimo maior. sí. Muitíssimo maior. Eu creio que é uma realidade que nós outros mesmos hemos alimentado, já veníamos de No, gerações y la anteriores. misma, y hasta la medicina y el avance tecnológico, mano, porque hace 30 años eh, la gente fallecía a los 50 y ya era viejo y moría. Claro. Agora não. Y Agora, ahora vivimos 100. claro, Y sim. entonces Pensa que um queda homem, pensa que um homem mucho de nossa. tiempo para desprestigiarnos en la edad. Eu sempre digo às pessoas mais jovens, quando estou trabalhando com pessoas mais jovens, é, que nós outros, que o interessante a mim não me gusta esse discurso que, os homens de 50 de hoje, os homens de 50 ou, Sí, son são os de vinte e son, cinco ou 30 não, digo não, sí, 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 sí. os homens de Los 50 50 60. de hoy son los 40 de hace 10 años. Exato, eu digo não, te equivocas. Os 50 de hoje, 60 de hoje, seguem sendo os 50, 60. A, Sí, a diferença é que a cultura ha cambiado, então os homens de 50 60 folham, viajam, os que, têm, os que podem, têm uma vida plena, sí, tanto homens como mulheres. Um homem de 50, 60 anos não folhava. Agora sim, é muito explícito, não? Que temos uma sí, vida plena economicamente, sexualmente, intelectualmente, não? Pero isso não se comentava. Que isso é interessante para discutir sobre o tema de espectadores. sí. Sobre espectadores, estamos aqui falando de vários temas que parecem não estar relacionados com a pauta que estamos discutindo, pero isso me pensando nos espectadores. Que tipo de espectador vão ver tu espetáculo, tus obras? Bueno, cuando escribo para jóvenes audiencias, niños y niñas, sí sitúo al espectador. Sim, Te he de reconocer que ahí sí lo sitúo. Y sí puedo pensar que lo que escribo va dirigido a niños de 3 o 5 años o son para adolescentes de 14 o jóvenes de 19 o 20. sim, El otro teatro que hago no lo pienso así. sim, Prefiero no pensarlo así porque si no, no camino, no avanzo. sim, Sí, y prefiero pensar que es una persona indistinta a la que me escucha y sim, que para todos el lenguaje puede ser uh, único. Y sí, pero me parece que es importante eso, que yo pueda pensar más en el otro como humano, eh, pensar también al personaje como persona más sim, que como personaje, o prefigurarme yo qué es lo que quiero lograr o qué alcances quiero tener con el espectador
específico también mm, me cuarta, pero pues sí, es importante también ver que hay una diferencia muy grande. Una cosa son públicos y otra espectadores, Uhum. porque público es el que es la masa casi disforme, A casi, audiência, não? sí, como audiencia, pero el espectador es la persona. El espectador es la entidad que sí es unívoca y es una. Y ahí sí, pues, me interesa. Me interesa el corazón de esa persona en el sentido de la proyección de emociones que pueda hacer mi ficción, Uhum. o me interesa también compartir ideas con absoluto respeto, pero y fíjate que en ocasiones, otra vez hablando de cómo ha transitado el lenguaje y la escritura dramática, pues en ocasiones eh, provoco o busco que el espectador sea activo, o sea, no esté nomás ahí recibiendo el poder de la, de la catarsis, sino que también participe de una u otra manera en el pensamiento. O sea, provoco que el pensamiento o sea, o por lo menos intuyo que con cierta situación dramática se pensará X o y se actuará en consecuencia. Uhum. O también en algunas obras deliberadamente les doy participación. Creo también que hay que tener mucho cuidado porque el ser espectador también te da un espacio tuyo al que no está bien invadir sin cuidado, sin respeto. Entonces, también me prefiero eso, prefiero que a veces, y en otras, por ejemplo, como en mis obras históricas, prefiero que sea el espectador tradicional, pasivo y escucha. Essa é uma pergunta assim que estava aqui pensando sobre o tipo de espectadores, não? Que tem os que reflexionam, o que se incomoda, ou que consome tragédia, não? Pero também pensava o que se alguns criadores, especificamente dramaturgos, quando já vistos em alguma charla, algum debates, quando jóvenes atores, diretores que estão iniciando na carreira, quando pergunta a um dramaturgo como ele consegue escrever para um público, não? E, e visto o dramaturgo com uma certa arrogância, escrever, bueno, eu não penso no público, eu escrevo e, não? E, e outros que dizem, sim, eu escrevo sei exatamente o que o público está querendo, que está buscando. Eu aprendi com professores a escrever teatro, com pessoas que ha dicho, mira, escreve para ti. Se tu está convencido, se te gusta do que é escrito, essa obra vai dialogar com o público. E essa é a minha maneira Sí, de pensar, que a obra do teatro porque teatro é arte. sí, Teatro sigue sendo arte, como a música, como a ópera, como a sí, literatura. E o arte se comunica. É como tu vai ao Museu del Prado, a Madrid, tu mira uma obra de, não sei, Caravaggio, sí, e tu abre uma ventana para o mundo aí. Aquilo, uma obra uma obra é uma ventana para o mundo. Isso comunica contigo, não? E E essa é a minha maneira de ver e pensar teatro, não? E isso, creio que ao espectador, de alguma maneira, o impacto da obra sobre
o espectador, eu creio que nesse sentido ela é muito interessante, tem a ver um pouco de que maneira essa obra impacta em o dramaturgo, não? Tem que haver um diálogo aí. Sí, sí, y creo que es importante que prevalezca, es decir, yo en mi caso, pues esencialmente es, primero que dramaturgo fui actor. Uhum. Yo tengo más estudios formales de actor que de dramaturgo. Sim, Entonces, mis procesos han sido muy escénicos y en ese sentido, el actor, aunque exista la cuarta pared, no deja de pensar o es imposible para él dejar de pensar que existe el otro que lo está sim, viendo en el parador, sim, en el mirador que es el teatro. Y entonces, frente al mirador siempre hay alguien que mira. sim, Y efectivamente también crecí en una tradición donde, pero tú escribe tu ficción. claro. Y la ficción, si tiene poder para ti, tendrá poder para el otro. Uhum. Y sí y no, porque también igual en la experiencia me fui a un barrio y pues Sim, escribí de los personajes del barrio, los invité a que formaran parte de la ficción y por eso mismo me fue imposible hacerme al purista y desdeñarlos y considerarlos no participantes. sim. Y además, formidables. En el barrio abrí un espacio teatral que paradójicamente la obra que más éxito tuvo en una etapa fue Esperando a Godot. Hombre. E Godot não Y era vem. un teatro de barrio donde los que iban son la gente común y corriente que iba y decía, es que lo que queremos ver es a los payasos. Entonces, sí, en ese nivel de consideración, el público también es sabio. Sim, Sí, sim, sim. muy Mira, bien. estamos indo para a parte final da charla e eu já estava apontando aqui palavras que saíram em nosso podcast, Sí, como território, violência, política, geografia, governo, religião, virtudes, cultura, limítrofe, sí, fronteira, saiu bastante fronteira, sí, é, humanidade, não? sí, E uma frase que me encanta, que não existe terra sem cielo, o cielo pode ser nosso território, não? sí. Como dialogar sua proposta estética com a crudeza de los temas? Há uma búsqueda de beleza em lo violento? Pero es lo más complejo, Não, mais complejo, porque né? como que creo que es el nivel superior del arte y que ahí cuando llegas a ese refinamiento, Uhum. pues necesitas haber experimentado y vivido la vida con sabiduría, con humildad y con medida. Sí, Sim, pero también la medida es la desmedida, la desmesura. O sea, también. Pero sí, eh, pero creo también que es el momento donde puedes considerar eso como plenitud. vale, vale. Que lugar ocupa o linguagem? Documento, poesia ou denúncia? Poesía. A forma teatral pode subverter o contenido ou termina subordinada a ele? Otra vez pregunta. Sim. Por- A forma teatral pode subverter o contenido ou termina subordinada a ele? Ay, es una cruz. É na cruz, né? Maestro, essas foi nosso podcast para a revista Mundana, Teatro Ibero-Americano.
E foi um honor, uma gozada poder estar aqui charlando contigo, Gracias, eh, maestro. compartilhando ideias, escutando tus frases, tu poesia, tus reflexões, falando de seus mitos populares, sobre tu geografia, sobre tu teatro, sobre Gracias. tu território, não, tuas crenças, não? E me quedei encantado com ganas de passar aqui toda noite charlando contigo aqui. No, gracias, amigo. Temos que fazer mais isso. Sí, cuando hablamos en la pandemia también fue muy intenso, pero estaba muy determinado La por ahora sí pandemia. que por el encierro. Sim. Y bueno, lo único que puedo decir es que el, el tiempo pasa Uhum. y, y aquí seguimos. Y eso es importante, pero seguimos estáticos, es decir, nuestras propias percepciones y visiones del mundo Uhum. y del arte también han cambiado y qué bien que cambien. Isso é muito importantíssimo. Va. Maestro, tem alguma pergunta que não está aqui que te gostaria de falar? Algum tema? No, todo está muy bien, estuvo muy bien y espero que en unos años nos volvamos a ver para Bo- una espe- tercera. espero que antes, porque a ideia da revista Mundana Sí, não é uma revista que promociona obras de teatro, pero sim sí, projetos, não? Como tu trabalho em el Centro Cultural Helênico para nós outros que estamos fora de México, não? Conhecer essa esse, esse, esta esse, tarea. essa tarefa e esse lugar, não? Esse território que é o Sí, Centro Cultural Helênico, não? Ou é o Teatro Carreteira 45. 45, o Alborda Teatro, que foi um Sí, teatro que foi criado por vós outros também. Não? É interessante saber que se está sendo de proposta, porque são essas propostas que mantêm o teatro vivo. así es. Porque as revistas miram a carteleira, pero onde está a cozinha do teatro? Quem está criando? Quem está pensando? Quem está reflexionando? Não? Essa é a ideia da revista Mundana, é exatamente trazer essas reflexões como a tua para destacar. Porque Muy bien. há alunos de teatros interessados, há professores de teatro interessados. Documentar tu trabalho, tua investigação, não? Pues Fazer sí, artículos. no, les agradezco y espero que pronto podamos entonces tener nuevas conversaciones. Perfeito. Eu estaria ao tanto. Ya Estarei, descansa estarei. ya porque aquí es apenas la mitad de el arranque de la tarde, Sim, 3, y allá ya es noche. aqui vai ser às 11 da noite. Muy bien. Maestro, muitíssimas Un graças. abrazote. Seguimos em contato, vale? Muy bien. Bye. Aham.